Bendiciones, bienvenidos a esta sexta clase de Antiguo Testamento 2. Nosotros estamos con la revisión ahora para la última prueba, prueba 5. Es importante que ustedes, cuando nosotros estemos repasando, que ustedes, si lo han acertado o no, vayan arreglando sus respuestas, ¿no? Porque el examen va a salir mayormente de esas pruebas. Puede haber una pregunta que no haya aparecido en la prueba. Puede parecer de cualquier tema que está en el PowerPoint, ¿sí? Pero mayormente mis exámenes vienen desde las pruebas, ¿sí? Entonces, si no lo han acertado, no lo dejen equivocado nada más. Arréglenlo, por más que vaya bajando la nota. Y entiendo, ustedes están esperando sus notas. Les pido disculpas. Ya van a tener sus notas, pasa que yo también estoy con una tarea de maestría que tengo que entregar mañana, por eso en estos días he estado un poco atrasado. Pero, por más que haya bajado la nota, ustedes arreglen las respuestas, cosa que para el examen no sean afectados, ¿sí? Bueno, vamos revisando entonces en la prueba 5, número 1. ¿Qué es una teofanía? ¿Alguien lo tiene? Sí, pastor. Adelante. Es la apariencia preencarnada de Cristo en cuanto a lo que habla en la Biblia, ¿no? Teos, Dios, fonos, sonido. El sonido de Dios en medio de la historia. Muy bien, muy bien. Y las teofanías acontecen mayormente en el Antiguo Testamento, aunque hay teofanías post-resurrección de Cristo también. Por ejemplo, los discípulos que están caminando en el camino a Emaús no se dan cuenta que están hablando con Cristo y de repente se les revela quién es. Bueno, eso es una teofanía también. Pero mayormente cuando hablamos de teofanía estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Muy bien. Número 2, ¿por qué es importante la respuesta del ángel a Josué? Y estamos hablando de Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. ¿Qué concepto demuestra según lo que charlamos ayer? Hola, profe. Bendiciones, Juan Carlos. Adelante. Bueno, importancia y concepto. La importancia que no demostraba favoritismo ni de un pueblo ni de otro. Y el concepto era la fidelidad, que Cristo está del lado de aquel que sea fiel al pacto. Es decir, si contemporizamos, si pecamos, Él no peleará por nosotros, y si nos mantenemos fiel al pacto, Él estará del lado nuestro. Claro, si yo estoy en el trabajo, no estoy cumpliendo mi trabajo, sé que no estoy cumpliendo mi trabajo y estoy solamente cumpliendo tarea, digamos, cumpliendo horario, perdón. Y entonces viene una evaluación de mi jefe. Y oro, Señor, por favor, guarda mi trabajo. Bueno, ¿qué estábamos haciendo en ese tiempo de nuestro trabajo donde nosotros deberíamos estar haciendo todo como para el Señor? ¿No? Como dice la palabra de Dios. No esperemos entonces que Dios pelee por nosotros en esa situación donde nosotros estamos rompiendo con mandatos explícitos que nos da no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y eso se aplica también en el estudio. No estudié nada. Señor, ayúdame en el examen. Ok. Bueno. Muy bien, muy bien. Solamente un poco de hincarles a estudiar bien. Número 3. Número 3. ¿Cuáles eran los dos propósitos principales de la conquista? ¿Digo o quiere otro hermano? Si están todos levantando la mano de una, Olga, no estoy viendo ninguno, así que adelante. Adelante, hermano. Los propósitos principales eran destruir a los anaseos y desposeer de la tierra a los cananeos. Se debía destruir o eliminar ritualmente a sus dioses y al paganismo. Claro, muy bien.
Entonces los dos propósitos eran, sí, destruir los anaqueos o anaseos o anaquitas o anakim, dependiendo de qué traducción estás leyendo, y desposeer las tierras de los cananeitas, cananeos, no sé de dónde vino eso, cananeos, para que pueda gobernar Israel en su lugar y que Dios pueda ser visto. Muy bien, número 4, ¿quiénes eran los anakim? Son los hijos de Anak, o sea, Anaquín, Anaquita, Anaqueo, Anaseo. Básicamente, ahora, si extiendo más, fueron los hijos de Dios que era un grupo espiritual, o antes que vieron a las mujeres de la tierra, se llegaron a ellas para engendrar, el producto de ellos fueron los gigantes, y estos fueron los varones de renombre, ¿no? Que son los gigantes, ya sea de estatua, de poder que usted decía, y en las figuras mitológicas aparece Hércules, por ejemplo, como el producto de la relación esta, y nace un semidios. Exactamente. Perdón. Es interesante que nosotros podemos ver tanto desde la mitología griega, romana, persa, esta unión que acontece y la gente conoce o por lo menos utiliza el ejemplo de esta unión entre lo espiritual y lo mundanal para hablar acerca de figuras mitológicas, ¿no? Sí, hermana Olga. Pero es un poco que realmente un punto oscuro, ¿no? En la Biblia, pero muchos comentaristas no aceptan eso de que haya sido un Elohim o los Elohim que se hayan mezclado con las personas, ¿no? Y lo toman como que eran los hijos de Set con los hijos de Caín, perdón, de acuerdo a lo que recuerdo haber leído. Y yo me tiraba un poco para ese lado porque me resulta un poco medio difícil entender eso de que de los Elohim que se mezclen con los seres humanos. Bueno, y cuando nosotros estamos en el tiempo del Pentateuco, cuando estamos dentro del tiempo del Pentateuco, yo enseño igual. ¿Por qué? El marco teológico es diferente, es muy distinto. Y la manera en que los del premonárquica y hasta monárquica y hasta el segundo templo van a entender estos pasajes va a ser diferente a el Pentateuco. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo, por ejemplo, Génesis 6, 1, 4, que es el marco básicamente para la base para este entendimiento. Cuando lo leemos en su contexto y el comentarista comenta sobre ese acontecimiento, va a tirar para el contexto inmediato anterior. ¿Sí? El contexto inmediato anterior se trata acerca de los linajes de Set y de Caín, ¿sí? O de Adán y Caín, como uno quiera leerlo. Entonces entiendo esa perspectiva, ¿Profe? pero desde el marco teológico de nuestro tiempo, de los libros históricos, ese entendimiento ha cambiado. Entonces, la motivación para mostrarles esto es para abrir nuestro entendimiento para esta sección literaria. Ahora, que haya sido explícitamente así o no, es tema de debate, ¿no? Pero la idea de ayer era mostrarles todas las escrituras que afirman eso, para que nosotros vayamos viendo que esto es algo que los autores y sus audiencias habrían entendido. Sí, Juan Carlos. Quería, claro, usted habla dentro del marco teológico y sería correcto, yo tengo entendido y me suena en la mente, obviamente todavía está el Nefilim, ¿no? Son los Nefilim en ese tiempo, de la unión de esas dos tribus. Ah, bien. Exactamente, Listo, bien, exactamente. Pastor, Sí, sí, hermana Miguelina. disculpe, porque también pues, se le puede decir Anakim que son los gigantes, o estoy ya confundida con todo lo... No, no, no. Puede, Los pasajes que son leímos los ayer. gigantes, Sí. Anakim. Sí. Gracias, pastor. No, no hay problema. Tanto los Anakin como los otros grupos que nosotros mencionamos son mencionados como gigantes, hasta el Nefilim. Ahora, no les quiero entreverar las cuestiones porque aquí entramos en fuentes extra bíblicas. Pero una de las preguntas que hay
es que Génesis 6:1 a 4 es anterior al diluvio, donde se destruye todo menos 8 seres vivientes, según 1 Pedro 3. Entonces, Noé y su familia. Entonces, ¿cómo tenemos a los anaquitas o los anaqueos que continúan siendo como los nefilim? Bueno, yo les dije al principio, cuando empezamos a hablar de los seres espirituales, que habían 3 rebeliones. Había una rebelión de los ángeles cayendo con Satanás, un tercer parte. Eso está en la Biblia. No hay discusión, digamos, de esa parte. Después sabemos de Génesis 6:1 a 4 que son los hijos de Dios, Benei Elohim en el hebreo, que serían una mezcolanza entre un ser espiritual y un ser terrenal. Pero ¿cómo llegamos a tener gigantes después? Bueno, lo lógico nos diría, hay otra rebelión. Y esto viene del progenitor Anak. Ahora, si nosotros leemos, y es interesante, ustedes como estudiantes de la Biblia, yo diría, deberían leer. No como fuente inspirada, pero para que nosotros entendamos la mentalidad del autor y su audiencia, especialmente durante este tiempo que nosotros estamos describiendo, deberían leer los libros de Enoch y el libro de Hazer, ¿sí? Estos 3 libros, hay 2 libros de Enoch y uno de Hazer, definen muchas veces la espiritualidad del Antiguo Testamento en sí. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender y estos conceptos que yo estoy compartiendo ahora van a parecer muy nuevos, pero es porque nosotros no hemos estado prestando atención donde necesitamos estar prestando atención, porque no supimos, no sabíamos que teníamos que prestar atención a esto. Porque vos me decís, antes de estudiar, ¿quiénes son los anaquitas? Y es un pueblo más, ¿no? No sé dónde, están en la región montañosa, no sé dónde, están por todos lados, ¿sí? Pero en realidad, cuando se lo dice en el texto, toda la audiencia sabe que estos son seres con con poderes sobrenaturales, ¿sí? Entonces, su audiencia no se va a equivocar en eso. Y el autor, cuando está escribiendo, sabe lo que está escribiendo. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el reporte, el informe de los 12 espías, y ellos dicen hay gigantes ahí, la gente cuando ve la palabra gigante es lo que mencionó Juan Carlos, nefilim, ¿sí? En hebreo. Eso es gigante. Entonces, cuando ven eso, lo conectan automáticamente. No como nosotros que podríamos decir, eso es algo raro, podría haber una abstracción, tal vez estamos hablando de diferencia de estatura en cuanto a la evolución del ser humano, hasta yo he leído eso, de personas viendo, por ejemplo, el Homo sapiens versus el hominid, y que los israelitas eran hominid y que los cananeos eran Homo sapiens. Interesante, pero cuando nosotros leemos desde el contexto cultural, el gigante naturalmente se conecta a un aspecto espiritual de una rebelión celestial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo leemos, automáticamente estamos tirando hacia lo que nosotros estábamos marcando en la parte del marco teológico de la teología bíblica. Juan Carlos, ¿tenías Profe, otra? Sí. sí, oportuno fue la clase para mí. ¿Por qué? Porque yo trabajo en un contexto donde los compañeros que tengo son muy pensantes, algunos de las cienciologías y otros, y hoy hablando con 2 de ellos, uno me hablaba me decía que ustedes creen en lo cristocéntrico. Bueno, le empecé a hablar por qué cristocéntrico, y él me hablaba del libro de Anak, por ejemplo, y de otros. ¿Por qué no fueron incluidos? Y fue oportuno porque él también sabía de los gigantes y quería respuesta. Nosotros hablamos acerca de el genocidio y todo eso, entonces me vino muy bien explicarle el tema de algunos libros apócrifos y que no están dentro y por qué razón no están. Entonces lo entendió porque supe explicarle a razón de que, bueno, uno, ayer hemos tomado esta clase y otras que ya venimos con usted, que nos hace muy bien en realidad. Por eso
la respuesta certera, si no, empezamos a manotear por cualquier lado y a veces nuestra ignorancia nos tapa y lamentablemente no sabemos dar respuesta, ¿no?, a este tipo de gente. Eso quería agregar. Perfecto, me alegro mucho que puedan hacer las conexiones, especialmente con las personas haciendo inquisición, básicamente hacia nuestra creencia cristiana, ¿no? Pero les animo a que hagan como los de Berea, ¿no? Que no acepten nada más lo que diga yo, pero que analicen las escrituras que nosotros estamos viendo, porque yo no les voy a tratar de traer un nuevo aspecto teológico solamente para ver si les puedo hacer creer, ¿no? No es la idea eso, sino que nosotros podamos agregar conocimiento para que nosotros avancemos y tengamos mayor entendimiento. Ahora, obviamente, eso no van a estar enseñando en la escuela bíblica, ¿no? Pero hay momentos cuando va a ser necesario que nosotros distingamos. La razón por la cual yo lo estoy enseñando es por la acusación contemporánea que Dios causa un genocidio en contra de todos los cananeos y es un Dios de muerte, un Dios de ira y es arbitrario su juicio, ¿no? Bueno, eso es incorrecto y hay razones detrás de los cuales nosotros podamos encontrar la razonabilidad de la conquista y también la necesidad de entenderlo a un nivel más profundo de lo que usualmente lo estudiamos. Bueno, me encanta la participación y quiero que se pueda seguir en cuanto al resto de la clase. Nosotros empezamos y la idea hoy es ir de Jueces a Ruth. Y si han visto un poco más adelante, esos son las diapositivas 35, creo que empieza 35, a 51. Entonces son muchos lo que vamos a estar haciendo hoy. Entonces yo voy a estar yendo un poco más rápido, pero tranquilos, no voy a ir muy profundo en cuanto a lo de los jueces. La perspectiva de jueces más bien va a ser ministerial que teológico, ¿sí? Y también el libro de Ruth, ¿sí? Hay algunas cuestiones que vamos a ver en Samuel y Reyes que sí van a ser teológicos también. Pero la perspectiva de esta noche es más bien relacionarlos con la vida, entenderlo otra vez a un nivel más profundo, pero no tan profundo como hemos estado haciendo. Ya tenemos el marco teológico puesto para cuando nosotros nos encontremos con algunos pasajes medio raros en cuanto a estos temas que hemos estado viendo, ya lo sabremos manejar mejor. Bueno, el tema principal de Jueces son los tiempos de apostasía. Y esto se da justamente por el gran fracaso de Josué que terminamos hablando anoche, de no poner en su lugar a alguien que sea sucesor. No necesariamente como rey, porque ni Moisés ni Josué funcionaban como reyes, sino como líderes principales que podían instruir al resto del liderazgo. Se acordarán desde Éxodo capítulo 18 que Moisés estaba haciendo toda la obra administrativa y judicial en el pueblo, y su suegro Jetro le dice, esto no está bien, que deberías nombrar a otros líderes. Y estos otros líderes tienen el mismo título que el libro de Jueces, que es Shofetim, ¿sí? Y significa básicamente jueces. Una mejor traducción sería líder gobernante, ¿sí? Pero la idea es que ellos ya existían. Josué, por no poner a nadie, ya tenía líderes de familia, de tribu, ¿sí? De clanes. Ellos ya estaban en su lugar. Lo que ellos necesitaban era alguien que les siga instruyendo, siendo desde la parte sacerdotal, a traducirlo hacia la parte administrativa. Es decir, a explicar o hacer hermenéutica de la ley de Dios en cuanto a cómo vivimos día a día. Se supone que los padres estén haciendo esa función, pero cuando uno entra en el liderazgo,
también necesita de alguien en autoridad sobre él o sobre ella para que pueda ir instruyéndolo en los conceptos específicos del liderazgo en sí. Piénsenlo, piénsenlo. La primera vez que alguien le dio la responsabilidad de liderar algo, ¿cuánto tiempo tomaron para instruirle en esta función? ¿Qué es el límite, digamos, cuáles son los límites de esta función? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es un manejo eficaz? ¿Cuáles son las metas que nosotros estamos buscando en este año, en 5 años, en 10 años? ¿Quiénes están bajo tu autoridad? ¿Debajo de quién? Debajo de quién es tu autoridad encima tuyo, ¿sí? Tratando de pensar la palabra, cuya autoridad estás bajo de ellos. No, muy complicado esa frase en español. Entonces, estas relaciones, ¿cómo nos relacionamos entre líderes? ¿Sí? Yo, por ejemplo, estoy en este momento funcionando a nivel regional en cuanto al liderazgo de educación teológica. ¿Cómo nosotros debemos manejarnos entre nosotros como líderes regionales? Acá tengo, no quiero meter la pata, pero creo que somos 3 nada más, que somos líderes regionales. Los 3 estamos en la pantalla acá, que tengo yo, hermano Olga y hermano Juan Carlos. ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Ahora, entre los dos, yo puedo decir que nosotros hemos tenido y estamos teniendo, aunque muchas cosas están en pausa por mi bendita maestría, pero estamos teniendo una interconectividad. Pero ¿cómo es que se da eso? ¿Cuánto tiempo nosotros fuimos instruidos para hacer lo que nos pidieron hacer? A ver, alguien se atreve a decir su primer liderazgo. ¿Por cuánto tiempo fue formado o formada para ejercer ese liderazgo? Bueno, en mi caso, pastor, de toda la vida, porque nací de cuna cristiana y bueno, mi papá siempre ejerció liderazgo y bueno, eso fue para mí un ejemplo. En tema, tal vez no tenía la preparación eh, académica o teológica también, ¿no? Y esto me está sirviendo un montón, pero sí aprendí lo básico como para saber defenderme y bueno, bienvenido sea el estudio que podemos tener ahora que nos capacita más y aparte también autodidacta, ¿no? Porque en cuanto a lo teológico, siempre me gustó estudiar. Es más, me sentaban con la Biblia y no tenía, yo siempre soñaba ir a un instituto bíblico, así haciéndolo corta, pero como no podía, entonces yo sola estudiaba, póngale a los libros históricos, agarraba un libro y ponía, qué sé yo, cuáles eran los reyes de Israel, cuáles eran los reyes de Judá, en qué tiempo gobernaban, más o menos, iba poniendo así aproximadamente quién eran los profetas que predicaron en el mismo tiempo. Sí, era autodidacta, pero volviendo a la pregunta que usted hacía, es decir, es una preparación de toda la vida para poder liderar y ir aprendiendo cosas básicas como ética y todo eso, ¿no? Sí, pero ¿cuál era tu primer liderazgo? ¿Qué hacías la primera vez que lideraste algo? Con los niños en ese tiempo, yo era muy joven todavía, adolescente prácticamente, y ahí empecé a trabajar y bueno, ahí aprendí lo básico para liderar, especialmente en cuanto a lo que hace a responsabilidad, a sumisión, porque más allá de que yo era la hija del pastor, podría haberme tomado muchos atrevimientos, pero aprendí a no hacer ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Bueno, esa es una preparación de inferencia o de inducción, es decir, hemos visto el ejemplo y nos preguntamos entonces, ¿qué hemos de hacer? Pero esa es una formación pasiva, es decir, yo te muestro y vos seguís mi ejemplo. Pero en cuanto a, por ejemplo, uso adolescente, ¿hubo preparación pedagógica como para enseñar a los niños
cómo hacer las planes de lecciones para que se pueda incluir a la mayoría de los alumnos en cuanto a asegurarse que la vida de la familia andaba bien para que puedan estar en el culto de los niños. Esto es lo que hablo cuando hablo acerca de preparación, porque Josué había mostrado un buen ejemplo, también Moisés. Entonces los líderes podían señalar a alguien que mostraba ese ejemplo. Pero el problema de jueces es que no podían señalar a un líder que se involucraba en ellos específicamente para su tarea. Juan Carlos, ¿vos querías participar? No, bueno, era también un poquito así en resumen. Yo por misericordia de Dios, obviamente estoy siendo cristiano hace 39 años, cantidad de años, pero eso obviamente no es que va a calificar para darme méritos, sino más bien comencé participando con los jóvenes, siendo líder de jóvenes, y en el tiempo, por gracia de Dios, siempre uno tenía intención de formarse en un instituto, pero bueno, no se dieron las cosas. Luego empecé una capacitación, si bien es cierto personal, no tuve mentor, no tuve nadie quien, por eso digo, por misericordia de Dios permanecemos hasta ahora. Y luego, bueno, comencé con diferentes líderes ya en la iglesia, como líder en la iglesia, y comencé a enseñar de lo que yo sabía o lo que yo había aprendido también autodidacta, hasta que en un momento encontré, antes que lleguen ustedes, tenía siempre hambre de aprender más porque no me saciaba el momento y los años vividos. Digo, debe haber algo más aquí. Entonces, hasta que encontré, bueno, el PMS, lo comencé a hacer antes que llegasen ustedes y bueno, felizmente puedo decir que ha sido muy fructífero del tiempo que están ustedes hasta ahora y todo lo que, por eso me he determinado, cueste lo que me cueste, seguir con esto y voy para adelante. Eso quería aportar nada más. Amén y gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros, tanto Olga como estaba compartiendo su experiencia, mi experiencia también, nosotros hemos tenido por la gracia de Dios, por la buena y la mala, enfrentar a estas situaciones, sí preguntándonos de nuestros ejemplos anteriores, pero en cuanto a personas que se involucren específicamente en nuestra tarea, yo, es más, de mi propia iniciativa, cuando me nombraron como líder regional de educación teológica en la otra región, fue la primera vez donde encaré este tipo de programa, y lo primero que hice fue escribir a David Ramírez, y le dije, ¿qué es lo que se espera de un director de seminario desde la Iglesia de Dios? Se disparó toda una charla entre todos los líderes de educación teológica de toda Latinoamérica, hicieron publicaciones y todo, por una simple pregunta que no estaba siendo ministrado. O sea, tenés a líderes que no saben qué hacer. O hemos visto en nuestros propios países cómo se hace, pero nunca nos hemos preguntado si nosotros estamos haciendo las cosas bien o no. Esta autorreflexión y autocrítica es muy bueno, muy saludable. El problema es que, primeramente, esto debería venir después de una preparación adecuada. Es decir, yo puedo hacer la autocrítica al principio para darme un poco de dirección, pero debería haber alguien que vaya delante mío diciendo, Cris, este es el camino, o por lo menos esto es como se ha hecho hasta ahora. Sí, hermana Olga. Algo bueno para rescatar con respecto a las iglesias, por lo menos en la iglesia que yo me crié, fue que el tema de la escuela bíblica, la escuela dominical, como se le llamaba antes, era fuerte, ¿me entiende? Por lo menos en mi iglesia se hacía mucho hincapié en el tema de las clases bíblicas y nosotros no faltábamos a esas clases. Entonces yo creo que eso fue básico. Hoy por hoy ya tan así en las iglesias no se ve eso. No quiero generalizar porque tal vez alguna iglesia es fuerte en ese aspecto,
pero sí teníamos muchísima enseñanza y era, es decir, fue básico. Yo no podría hacer estos cursos que estoy haciendo ahora porque no entendería nada si no hubiese tenido todo ese bagaje de aprendizaje ahí, ¿no? Y bueno, esa es la gran pregunta. En 20 años, si nosotros, porque yo también tuve mucha formación de educación bíblica desde la escuela bíblica, es decir, en nuestro grupo de jóvenes, ya estábamos estudiando escatología cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Era algo muy interesante que todo... Y los maestros que tuvimos eran maestros que eran muy estudiosos con la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso, porque tenemos la base de la palabra de Dios. Y una vez que tenemos la base de la palabra de Dios, por más que no tengamos a alguien que vaya adelante nuestro, tenemos el Espíritu Santo y tenemos el criterio bíblico. Es decir, no, eso está mal, no haría. Tal vez no sepamos por qué, ¿no? Pero sabemos que no se hace, ¿no? Y después podemos hacer algunas autocríticas. Bueno, lo que necesitamos entonces, si nosotros nos encontramos en este camino, estamos en la misma entrada del libro de los jueces. En 20 años, si no hay esta preparación, como ha dicho la hermana Olga, y nosotros que lo hemos tenido, estamos ahí encontrando el camino nada más. ¿Cómo va a ser para 20 años? Ahora, yo sé que la obra es del Señor, no me preocupo por eso. El Señor hace la obra, ¿sí? Pero en cuanto nos toca a nosotros, nosotros deberíamos estar preparando. Yo nada más de mi experiencia tengo acá a uno de mis líderes distritales, Leo, que ha tenido un proceso, aunque sea poco, pero hemos tenido reuniones virtuales donde nosotros estamos adiestrando a los líderes distritales. Queremos esto, esto y esto de ustedes. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos piden de la nación algunos informes, mi esposa se va a contactar con Leo y va a decir, Leo, ¿cuántos alumnos tuvimos de este periodo a este periodo? Y Leo ya ha tenido las planillas para ir llenando para que él pueda ir a través de la historia y empezar a mirar, ¿no? Tuvimos 10 acá, en este mes tuvimos 12 acá y empezamos a sumar y el trabajo ya es fácil, pero si yo solamente le nombro a Leo y digo, Leo, pareces un tipo chulo, vamos a ayudar un poco, tener un poco de chispa, que Dios te ayude y vamos a orar por vos. Lo que estoy esperando es fracaso hacia el futuro. Ahora, que él sea, como decía la hermana Olga, autodidacta, carismático y tenga una excelente administración, lo cual las tres cosas tiene, gloria a Dios por eso. Pero eso es la excepción. Necesitamos estar preparando para que pueda manejar mejor que nosotros mismos. Si queremos construir y mejorar el reino de Dios alrededor nuestro, los problemas que vemos hoy, que nos molestan, a la iglesia ya parece que estoy predicando, mira, son 8 menos 10, pero las cosas que nos molestan hoy de la iglesia de Dios, nosotros, no nuestros líderes, no nuestras autoridades, nosotros desde abajo tenemos que ir arreglando estas cosas. Porque muchas veces de todas las preocupaciones que hay en la pastoral, en la supervisión, en la administración, no se tiene en cuenta porque tienen otros líderes que tienen la lente de liderazgo que se necesita sugerir nuevos procesos, sugerir nuevos programas de educación para que la gente pueda mejorar. Y entonces, si nosotros tenemos un liderazgo, Dios nos ha confiado esa responsabilidad para que a través de la guía del Espíritu Santo nosotros vayamos mejorando en nuestro tiempo y los que vienen detrás nuestro no tengan tantas dificultades como nosotros. Sea mejor para ellos que fue para nosotros. Pastora Susana. Buenas tardes, pastor. Bendiciones. Disculpe que entre tarde porque, bueno, estoy en la iglesia y estoy escuchando recién, tratando de entender. Creo yo que está hablando de la importancia de formar líderes.
Sí, estamos hablando de el fracaso de Josué por no hacerlo y cómo entró eso en Jueces en el tiempo de apostasía, porque no hubo un eficaz liderazgo. Claro, yo pienso también siempre uno, cuando se elige líder, por ejemplo, en las iglesias locales, a veces no se les dice qué es lo que tienen que hacer y ni siquiera el que es elegido se sienta, busca, viene a la oficina y pregunta qué es lo que tengo que hacer. Creo que de ambas partes tiene que ser la responsabilidad, ¿verdad? Amén, amén. De las dos partes tienen que ser. Si nosotros no tomamos la iniciativa de buscar respuestas, entonces de verdad no deberíamos estar en liderazgo, porque el liderazgo es resolver conflictos, amar a los hermanos, estar entre los hermanos, resolver conflictos que encontramos dentro de ellos para que el camino sea allanado para el Señor, ¿no? Pero la involucración del liderazgo encima de nosotros, en la autoridad de nosotros, debería ayudar con este proceso. Entonces, si nosotros tenemos un liderazgo y hay gente debajo de nuestra autoridad, debemos ver que es nuestra responsabilidad entonces, no solamente exigir de las autoridades que están encima nuestro, en poder de nosotros, sino que nosotros nos exijamos a nosotros mismos para proveer eso para aquellos que vienen detrás nuestro. Sí, hermana Olga. Perdón que cada rato interrumpo. Algo también que a mí me llama mucho la atención, hermano, en estos tiempos, con respecto al liderazgo, a esa falta de interés. Si yo soy un líder, aun cuando si no soy líder, pero más si soy líder, debería estar en todas las reuniones, en todas las clases que puedan darse, en donde yo pueda aprender. Por ejemplo, si se da, qué sé yo, las clases bíblicas un día sábado, que hoy por hoy se da, ¿no? Y yo no me cabe en la cabeza que los líderes no estén presentes. Yo creo que no califica como líder, ¿no? Más allá de que, bueno, en alguna ocasión poder faltar porque estás enfermo o alguna cuestión, pero eso de que jamás vas a una clase bíblica, no sé, no puedo entender eso, que un líder haga eso. Bueno, y más allá de estar en vivo, ¿no? Porque algunos tienen trabajo, especialmente el día del sábado, se entiende cuando ellos no puedan estar, pero por lo menos que estén viendo las grabaciones, ¿no? Haciendo inscripción para que puedan estar en las grabaciones y por lo menos recibir el contenido y después por lo menos poder interactuar con el profesor. Perdón, hay una impresión al mismo tiempo y ese es el sonido que están escuchando detrás. Leo. Pastor Cris, un poquito de mi experiencia de liderazgo quiero compartirle, ¿no? Yo siempre me vi en la parte de cómo Josué estaba detrás de Moisés, estando siempre pendiente o aprendiendo ahí. Y es como que siempre me costó dar ese paso de dar el salto a ser un líder. Me veía mejor bien parado como un seguidor, estando detrás de las sombras, apoyando al líder, pero siempre me costó tomar el valor para asumir ese liderazgo. Y ahora que lo pude asumir en ciertas áreas, es una gran bendición y uno se va conociendo esas cosas que muchas estaban ocultas. Así que eso fue mi corta experiencia en el momento de liderazgo. Bueno, y es necesario eso, Leo, es necesario para todos nosotros, ¿no? En cada aspecto de nuestra vida, en cada liderazgo, nosotros vamos a ser seguidores en alguna parte y vamos a ser los que dirigimos en otra parte. Y es justamente esa docilidad, esa aptitud de aprender, de ser moldeado, que te da naturaleza de liderazgo. Es decir, no te es difícil después, aunque sí va a tener ese valor. Josué tenía que tomar ese valor también, ¿no? Aunque sí toma ese valor para tomar esos primeros pasos, una vez que lo tomas el primer paso, ya viene casi con naturalidad, ¿no? Porque ya has tenido ese tiempo de formación específica apoyando. Josué pudo entrar naturalmente con la palabra del Señor, la dirección del Señor, porque tanto tiempo había atendido a la tienda de la reunión en pos de Moisés. Entonces es necesario que nosotros pasemos por eso también. Pastor Porta. Bendiciones.
por ahí, capaz que lo que voy a decir es medio mete el dedo al ventilador, pero es bien interesante hacer una observación de lo que fue la continuidad de lo que estamos hablando, la continuidad del liderazgo de Josué, ¿no? Esa jactancia de Josué, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, que incluso hasta el día de hoy yo no sé si apoyaría que lo estemos usando nosotros a ese versículo siendo palabra de Dios, pero por ahí el ejemplo o el contexto en el que se dio, los resultados no fueron muy buenos y no sé por qué nosotros creeríamos que para nosotros serían buenos, ¿no? Pero creo que la falencia en el liderazgo de Josué, obviamente que vino de un poquito de más atrás, ¿no? Nosotros lo vemos a Moisés y quizás Moisés desde el comienzo no deja ver de que él haya sido, y capaz que con esto muchos discrepan conmigo, pero no deja él ver de que era un líder natural, sino que fue un líder llamado, fue escogido. Incluso él mismo reconoce y dice, más allá de la humildad, más allá de la mansedumbre de él, pero él dice, yo no voy a poder hacer esto, ¿verdad? No era tanto humilde, sino que él se conocía, ¿verdad? Y de ahí es eso todo lo que él le transmitió a Josué, siempre orando al Señor, pero diciéndole, ¿para qué nos trajiste? Mira este pueblo que me diste a cuidar, ¿por qué voy por acá? Hablarle a la peña, no, la golpeo a la peña. Entonces, el liderazgo de Moisés fue, para mi manera de ver, no voy a decir débil, pero fue sí especial para Josué. Y Josué tomó todo eso y obviamente cada uno que está con un líder arriba, uno se va a hacer de acuerdo al líder. Y de acá quiero destacar esto. Por ahí uno hace mucho énfasis en hoy por hoy, hablando hoy por hoy, ¿no? Y en la iglesia como pastor, hace mucho énfasis en querer formar líderes y hablando en lo pedagógico y hablando desde en el estudio y todo lo demás. Pero el líder se forma viendo al maestro. Es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. El líder se forma viendo al maestro, viendo lo que él hace, lo que él no hace, cómo habla, cómo se dirige, y viéndolo el discípulo al maestro es donde aprende, digamos, y tal cual sea, incluso hasta la personalidad del maestro, así va a ser el discípulo, ¿no? Y bueno, y de ahí obviamente que va a depender el fracaso o el no fracaso del que sigue ese ejemplo. Muy buen aporte, Pastor Porta. Fíjate esta dualidad, ¿no? Porque es importante tanto la parte pasiva como la parte activa en cuanto a la formación del liderazgo, porque en Jesús tenemos las dos partes siendo activas, ¿no? En cuanto a vivir con el líder y ver su ejemplo, eso está presente y la gente empieza a aprender y vivir según su líder, como bien mencionó. Pero al mismo tiempo hay instrucciones específicas de cómo han de hacer las cosas en cada aspecto del ministerio que ellos han de llevar a cabo después de que Jesús se va. Y aunque Él no puede instruirlos en todos, les dije, el Espíritu Santo va a estar con ustedes para instruirles en esos casos que no pueden aguantar en este momento. Entonces, cuando nosotros tenemos un liderazgo activo, pero no pasivo, tenemos conceptos vacíos. Y cuando nosotros tenemos pasivo, pero no activo, tenemos una vaga idea de cómo hacer las cosas. Entonces necesitamos especificidad, ¿no? Y ese es el punto en el cual tenemos el fracaso de Josué. En cuanto a responder a por qué usamos, porque se ve lindo en el mate, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. Vende el texto, pero está tomado muchas veces fuera de su contexto. Entonces, como no entendemos el contexto, predicamos ese versículo y suena bien, ¿no? Pastor. Sí, hermano Juan Carlos. Sí, mire, me toca mucho la misma palabra que estamos hablando y también lo que dijo el Pastor Porta en Hechos de los Apóstoles. Habla de un sucesor de Judas. Y uno de los requisitos que mencionan los apóstoles, dicen que es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, desde el bautismo de Juan, y habla desde el 1:21 en adelante, y eligen a 2
José el justo y a Matías, pero no los encuentro nombrados antes de esto, pero estaban y fueron señalados para que sean líderes. Estuvieron seguramente acompañando a Jesús y uno puede alargar el pensamiento, pero ahí estaban escondidos esos nombres y de pronto necesitaban un líder y salen estos dos, fueron testigos y siempre estuvieron con Cristo también. Y bueno, eligen a Matías, obviamente ahí. Está bueno esa reflexión también, ¿no? Como líderes. Sí, bueno, Dios elige de las masas para que Él se lleve gloria, ¿no? La idea del liderazgo nunca es para que nosotros tengamos nuestro nombre pronunciado, sino que Él sea glorificado a través de nosotros. Es muy importante este aspecto. Hermanos, les pido disculpas, ya son las 8, así que vamos a tomar un descanso de 10 minutos y en una hora, vamos a ver Jueces y Ruth. Dios mediante. Así que agárrense, vayan y estiren sus piernas, tomen un buen mate con café, no sé qué vamos a necesitar para la segunda sesión, pero Dios nos ayude. Y en 10 minutos nos encontramos. A las 8:13 continuamos. Bendiciones. Bueno, bienvenido a esta segunda sesión. Espero que hayan descansado bien. Vamos a ir otra vez a nuestra presentación y la idea es avanzar. Bueno, como estábamos diciendo, el nombre del libro de Jueces viene del hebreo Shofetim, que si bien se podría designar a jueces, no llevan la connotación como nosotros lo conoceríamos como jueces, sino más bien como gobernantes o líderes. Fueron más libertadores o gobernadores que jueces, aunque la idea es que ellos juzguen entre los pueblos, entonces se queda con este nombre desde el latín, ¿no? Ellos actuaban no a beneficio de todo el pueblo de Israel, sino que nosotros dijimos es que faltaba un líder nacional. Ellos no lo tenían. Después de Josué vemos que todos se fueron a casa y empezaron a vivir su vida en sus propias tribus, ¿sí? Entonces la unidad mínima, digamos, natural en cuanto a la unión cívica de Israel llega a ser no la nación, sino la tribu en sí. Esto vemos una excepción en los personajes de Débora y Barak y Gedeón, pero ellos no eran nacionales tampoco, solamente beneficiaron a un grupo de tribus. Entonces, por ejemplo, en Débora y Barak nosotros vemos a Neftalí y Zabulón que se unen, pero no es que es un enfrentamiento de Israel con otra nación, es de estas dos tribus en contra de Císara, por ejemplo, en esta ocasión. A veces nosotros vamos a ver que dos jueces están en poder en conjunto. Entonces, la idea es que los jueces estaban todo el tiempo del libro de Jueces, que es alrededor de 300 a 400 años de historia. Entonces van a combinarse entre algunos tribus en el norte, unos tribus en el sur, están ejerciendo en diferentes partes, a veces durante el mismo tiempo. Contexto geográfico para que ustedes vean dónde están todos los jueces. Los que están en circulitos son los jueces considerados mayores, hay 6, y los jueces menores, la idea, ellos son 6 también, ellos funcionaban sobre menor cantidad, digamos, de hazañas, ¿sí? Entonces tenemos los 6 que van a guiar básicamente el libro de Jueces, que son Débora, Jefté, eso debe decir Otoniel, Sansón y Gedeón y después Sansón. Los otros vamos a leerlos, pero ellos son mencionados algunos al principio, solamente para decir, y no son textos grandes, digamos, de su vida. Los 6 mayores son los que estaban en el circulito. Bueno, no había alguna distinción de clase entre ellos, ni siquiera sexo. Había, por ejemplo, a Débora, que era mujer,
que era en realidad profetiza, y el tiempo de ella, el juez, era Barak, pero porque Barak cedió su lugar. Nosotros vemos el protagonismo de Débora en el tiempo de Barak, y ella llega a ser llamada jueza de Israel. Pero básicamente hay dos rasgos en común que ellos sí tienen. Son elegidos por Dios y son investidos por el Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que hacer una paréntesis acá, porque investimiento del Espíritu no es lo mismo que bautismo en el Espíritu de Dios. Entonces nosotros vamos a ver personas, por ejemplo, como Sansón, que cuando leemos su vida, la verdad no es santificada para nada. Por más que tiene su voto de Nazareo, y que él esté separado desde su nacimiento, aún así vive entre borracheras y prostitutas. Entonces el Espíritu Santo lo inviste por un tiempo para cumplir con un propósito específico. La diferencia acá es que en el bautismo el Espíritu habita en medio del creyente. Entonces no es que viene y va, sino que habita, mora en el creyente. En el tiempo de los jueces, aunque vamos a ver que el Espíritu vino sobre ellos, no es lo mismo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces es esporádico, temporal. Y ellos vivían en una época oscura, confusa, violenta, y nosotros vamos a ver que este entorno les va a afectar específicamente a ellos, ¿no? Hay alguna lección ahí para los jóvenes que nuestro entorno nos afecta en nuestro carácter, que les regalo a aquellos que van a hablar a los jóvenes, tal vez en algún momento futuro cercano. Pero nosotros vemos que ellos fueron muy influidos por su cultura. Y en realidad es interesante que vamos a ver el paralelismo entre Josué y jueces, porque Josué va a mostrar cómo destierran a los cananeos porque son el pueblo elegido de Dios por el pacto de Dios, que ellos obedecen a Dios. Y en jueces todo se revierte. Todo se revierte. Ellos empezaron bien y terminan completamente a lo opuesto y casi igual a los cananeos, ¿sí? Y entonces es como un decreciendo de lo que era el crecimiento espiritual durante el tiempo de Moisés y Josué. Y eso va a resaltar la necesidad de un líder nacional. Entonces Dios va a permitir eso justamente para que haya orden y haya crecimiento en cuanto a la imagen suya en medio de las naciones. Ustedes no tienen que escribir todo esto porque deberían tenerlo en el PowerPoint, así que voy medio rápido, no considerando lo que están escribiendo. Si necesitan un poco de tiempo me avisan. Bueno, el mensaje y propósito entonces de Jueces es relatar la decadencia moral y espiritual de Israel. Vamos a ver que esto es opuesto a lo que Dios está haciendo. Entonces, por más que ellos estén desobedeciendo por estos 300, 400 años, Dios está teniendo misericordia en medio de su desobediencia. No lo tienen que hacer, pero lo está haciendo. Entonces, Él levanta un líder por un momento por amor a su pueblo. Y yo les digo a algunos que están formándose como predicadores, que solamente porque el Espíritu Santo mueve después de tu prédica, no significa que Dios te aprueba. A veces nos confundimos y dijimos, bueno, hubo tantas conversiones, hubo tanto bautismo en el Espíritu Santo, Dios está conmigo. Dios mueve porque Él es misericordioso y ama a su pueblo. Entonces, si Él puede usar a Sansón, borracho, mujeriego, una persona que no vivía nada según la voluntad del Señor, invistió a Sansón en ese momento por amor a su pueblo, liberó a su pueblo, eso no quiere decir que Dios aprobaba de Sansón.
Y solo porque nosotros vemos resultados espirituales en medio de nuestro, no significa que nosotros somos aprobados por Dios. Nosotros podemos tener ministerios grandes y no ser aprobados por Dios. ¿Por qué? Dios simplemente nos ve en el momento como una herramienta para trabajar a través de nosotros. O en muchos casos también puede ser a pesar de nosotros. Que Dios pueda siempre trabajar a través de nosotros y no a pesar de nosotros. Exactamente, hermana Olga dice, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Y lo vemos acá en los jueces. Por más que ellos tienen decadencia moral y espiritual, ¿cómo es posible que este gran pastor cayó en adulterio? ¿Cómo es posible que estaba con tantas mujeres y nadie sabía? ¿Y cómo es posible que habían tantas conversiones? Y nos encontramos después de su muerte que esto aconteció. Bueno, Dios ama a su pueblo. Y nosotros lo decimos entre chiste, pero es verdad, si Dios puede utilizar un burro para bendecir a su pueblo, solamente porque te usa, no significa que estás aprobado. Entonces nosotros hemos de buscar, moraleja, hemos de buscar la aprobación de Dios, no de los hombres, a través de la obediencia a su pacto. Y es entonces cuando Dios puede trabajar a través de nosotros y no a pesar de nosotros. Bueno, Israel se volvió una nación tan pagana y corrupta como los cananeos que habían echado delante de ellos. Entonces vemos la degeneración humana, entropía, se llama en la termodinámica, ir desde lo ordenado, lo arreglado, hacia el desorden y el caos. Esto es inercia natural y es inercia humana. Es decir, si yo no estoy enfocado en el orden de mi vida, si yo no estoy enfocado en el propósito de Dios para mi vida, si yo no estoy activamente buscándole a Él, solamente tengo que dejar de buscarle a Él. No tengo que ir buscando la maldad. Solo dejo de buscarle a Dios. ¿Y qué va a pasar en mi vida? La degeneración humana. Es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces lo vemos en Jueces en plena vista a todos. Jueces demuestran lo que ocurre cuando el pueblo de Dios hace cada uno lo que bien le parece. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Proverbios, ¿no? Hay un camino que le parece bien al hombre, pero su fin es la muerte y la destrucción. Si nosotros estamos buscando guía de los hombres, esto es nuestro fin. Si a bien me parece a mí sin oración, ¿por qué he de buscar frutos espirituales? No los voy a encontrar. No se puede dar por sentada la gracia de Dios sobre mi vida cuando no lo estoy buscando. Aunque la gracia divina nos acompaña, ¿sí? Aunque su misericordia es fiel, si yo no estoy buscándole a Él, es solamente un regalo amoroso de parte de Dios. Y podemos ser agradecidos y gloria a Dios por eso. Pero cuando nosotros queremos realmente tener comunión con Él, y no solamente frutos y bendiciones de Él, entonces ahí nosotros empezamos a experimentar la vida nueva en Cristo Jesús. Aún para los ministros. Ya sé esto, Cris. Sí, lo sabemos. Pero me pregunto si lo conocemos. ¿Lo conocemos? Pastor, Sí, hermana Olga. algo que refleja también el libro de Jueces, el sentido de eso que tenemos nosotros los seres humanos, de la necesidad más que nada de ser liderados, ¿no? Porque cada vez que un líder desaparecía, el pueblo volvía otra vez a sus andanzas. Y bueno, yo creo que toda la Biblia refleja eso, ¿no? Cuando Moisés sube al monte, también por los espacios de 40 días, el pueblo se desenfrena. Entonces eso nos habla a nosotros de la necesidad que tenemos de ser liderado por alguien, ¿no? Sí, es muy común hoy en día en el postmodernismo decir, no necesito autoridad espiritual, ese pastor metiche. ¿Por qué tiene que ver con mi noviazgo? No lo quiero ahí. Bueno,
Pero necesitamos, bien mencionas este pasaje, 40 días después de ver las 10 plagas de Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber visto lo terrible de Dios en el monte Sinai, literalmente frente tuyo. 40 días sin un líder y ya estás en idolatría. ¿Okay? Qué fácil es de nosotros perdernos. Qué buena imagen que nos usa Cristo cuando nos compara con ovejas. Las pobres ovejitas tontitas que si no tiene pastor se va divagando por donde quiera que vaya. Los israelitas se habrían destruido a sí mismos si hubieran continuado arreglándoselos solos. Gracias a las repetidas intervenciones misericordiosas de Dios, el pueblo de Israel puede salir, perdón por el error tipográfico ahí, puede salir del oscuro periodo premonárquico. Bueno, nosotros vamos a ver la necesidad de la dirección de Dios. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero equipar el nivel moral y espiritual de los futuros reyes de Israel con la confusión reinante en el pueblo durante este periodo. Entonces, una de las soluciones de esto, de que cada uno hacía lo que bien le parecía, más que nosotros decimos, necesitamos un líder nacional que esté instruyendo a todo el pueblo, vamos a ver que por más que tengan eso, los reyes van a hacer lo mismo que la gente común acá en el libro de los jueces. Entonces vemos al pueblo haciendo así, vemos a los reyes haciendo así. No hay opción humana ya para arreglar la situación. Y esto es lo que directamente dirige hacia el exilio, la destrucción de Jerusalén. Israel no necesitaba reyes para pecar. Ellos lo podían hacer solo. Y más bien el rey es dado para mostrarles esa evidencia clara, para que todos tengan en claro esto, ¿no? O sea, ustedes estaban mal sin rey. Ustedes están mal con rey. ¿Cuándo van a estar bien? Este es el problema del Antiguo Testamento. No vamos a estar bien. ¿Okay? Es imposible que el ser humano pueda arreglárselo solo. Tiene que haber intervención divina, no temporaria. Tiene que haber intervención divina constante. Y esa es la necesidad de la encarnación de Cristo y la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces los israelitas habían abandonado el pacto para adorar a dioses cananeos, la fertilidad. Nosotros podemos ver que el autor va a tratar de despertar a su propia generación, a llamar al pueblo del pacto a abandonar la apostasía y volverse a Jehová. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la escritura de esto, es una fecha más tardía y se está tratando de usar a Israel durante el tiempo de los jueces para ser ejemplo para Israel, muy parecido a lo que nosotros vemos desde 1 Corintios 10, cuando Pablo nos dice todo el Antiguo Testamento es ejemplo para nosotros. Bueno, es un microcosmos de eso, el libro de jueces, para el tiempo monárquico, ¿sí? Entonces ellos están mirando hacia atrás y viendo cómo caía jueces. Entonces está llamándose, por más que tenemos un rey o no, la responsabilidad de pecar o quedarse libre del pecado no se centraliza en el rey. Aunque cuando nosotros leemos a Reyes, aquí el título, el tenor del pueblo, si es pecaminoso, si es recto delante de Dios, se trata más bien acerca del ejemplo del rey en sí, ¿no? Pero el jueces está diciendo, no importa si tenemos rey o no, nuestra responsabilidad es guardar el pacto para nosotros mismos, ¿okay? Algo que vamos a ver en el liderazgo. A veces vamos a estar bajo el liderazgo que no anda rectamente delante de Dios. ¿Qué hemos de hacer? Me he de someter a ese liderazgo sabiendo que no está haciendo las cosas correctas delante del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Es mi autoridad espiritual, he de honrarlo, no he de tocar el ungido de Dios. Depende del ungido, pastor. ¿Fue ungido con qué?
Bueno, eso ya lo hemos hablado en una materia con usted, ¿se acuerda? En liderazgo. No creo que hayan estado todos, tal vez sí. Pero bueno, nosotros Pero hemos... aquí, Sí, hermana. pero aquí en el tema de Israel, pastor, lo que valía era como los líderes espirituales eran los sacerdotes y los profetas, ¿no? Entonces, como usted dice, tal vez el tema de los reyes, obviamente que pesaba la influencia de ellos, la guía de ellos también, pero acá el tema yo creo que pasa por los guías espirituales, porque cuando los profetas le reclaman al pueblo su pecado, apuntan justamente, por ejemplo, Jeremías apunta a los sacerdotes y apunta a los profetas que estaban profetizando mentira. Y en el tema de Jeremías, por ejemplo. Bueno, esos son casos que son extremadamente impactantes, que ellos como sacerdotes, como líderes de pueblo, deberían saber mejor. Y habiendo, bueno, porque tenían los reyes que leer todo el libro del pacto, ¿no? Pero más allá de esa responsabilidad, recuerden el marco teológico de este libro, que es Deuteronomio. Y Deuteronomio 6 dice que el líder espiritual es el padre. Y los hijos han de estar instruidos por los padres. Entonces, cada israelita, por más que su líder esté haciendo bien o mal, tiene la responsabilidad de ellos guardar el pacto. Recuerden, Moisés hizo pasar el pueblo de por en medio del valle, diciendo: nosotros obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho, no solamente los líderes, ¿sí? Entonces, los líderes tienen que proclamar eso. Bueno, los sacerdotes estaban en el monte Ebal y el monte Gerizim. Ellos tienen que proclamar, pero los que tienen que obedecer no son solamente los líderes, sino todo el pueblo que ha dicho: amén, haremos esto, ¿no? Entonces, por más que tenemos líderes que no anden rectamente, si bien nosotros no hemos de tocar el ungido, no estoy buscando el fracaso de mi autoridad, no. Pero yo estoy guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y yo voy a rendir cuentas por mi rectitud delante del Señor, pese a lo que haya hecho en la autoridad espiritual. Yo tengo mi responsabilidad personal. Vos tenés tu responsabilidad personal. Y nosotros podemos señalar pecado en autoridades sin manchar a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a ver más adelante, especialmente en Samuel y Reyes, pero por ejemplo, nosotros podemos a Natán yendo a la sala del trono señalando con su dedo a David cuando él estaba en pecado. ¿Okay? Eso es una voz profética y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. ¿No? Entonces, yo tengo mi responsabilidad. ¿Quién habría pagado para el pecado si Natán no hubiese ido? Bueno, Dios habría levantado otro profeta para señalar a David, pero Natán habría tenido culpa delante del Señor por no llevar ese mensaje al rey David cuando el Señor le dijo hacer. Entonces, por más que a veces nosotros interpretamos mal estas escrituras que vemos a David y Saúl, y yo no las requería en esta clase leer el perfil de 3 monarcas porque creo que todos lo han leído ya. Pero por más que tenemos esa relación entre David y Saúl dice: no voy a tocar físicamente a Saúl. ¿No vemos a David cuestionando a Saúl? ¿No vemos a David manteniéndose él mismo en su propia integridad, por más que su autoridad no esté haciéndolo? Entonces nosotros podemos ver en estos ejemplos que por más que nuestras autoridades estén haciendo mal, nosotros no hemos de seguirlos ciegamente porque han sido puestos en autoridad sobre nosotros. ¿Okay? Entonces hemos de seguir a nuestra autoridad, quien es Cristo, y reflejar a Cristo aún a los que están arriba y los que están debajo nuestro en cuanto a la escala de autoridad. ¿Recuerdan a Samuel?
tenía que dar el mensaje teniendo 8 años. Ali. Imagínense. Anda a escuchar a Dios, papito. Ok, señor. Te escucho, decime. Él iba a morir. Hijito, ¿qué dijo, señor? ¿Hablamos mañana mejor? Ok, entonces, o sea, hay muchos ejemplos que nosotros podemos ver en los libros históricos, pero la idea de Jueces es que la responsabilidad es personal, No necesitan un juez, no necesitan un rey para caer en pecado, ellos lo hacen solamente ellos mismos, ¿no? Bueno, entonces estamos relatando la historia antes de la monarquía, mostrando la personalidad de Dios y señalando la gran necesidad de la monarquía, aunque esta necesidad también va a mostrarse problemático para dirigir al pueblo en cuanto a obedecer o desobedecer a Dios. Como habíamos dicho, estos sucesos abarcan básicamente 300 a 400 años y datan desde el siglo XV a.C. hasta el siglo XI a.C. ¿sí? Uno de los estribillos más apropiados para que nosotros tengamos el tema principal de Jueces es: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y lo ven 4 veces en el libro. Noten, en realidad lo vemos 5 veces porque eso es al principio, es mencionado una vez al principio, pero noten 4 veces al final. Nos muestra que aunque al principio había necesidad, por lo menos había orden espiritual, ¿sí? Hasta Débora. Gedeón es una figura de transición, de una figura de carácter que sigue a Dios, porque al principio Gedeón sigue a Dios, pero al final hasta su propio vestimenta llega a ser un ídolo para las tribus. Ahí empiezan a adorar a la vestimenta de Gedeón. Entonces es una figura de transición, pero mientras vamos avanzando en la historia, se pone cada vez peor. Entonces el autor quiere recordarnos, mira, esto está aconteciendo porque no había rey en Israel y no seguían a Dios, hacían lo que bien le parecía. Esto es una de las pistas más fuertes que tenemos, que esto está escrito durante la monarquía unida. Es decir, durante el tiempo o de Saúl, o de David, o de Salomón. ¿Sí? Porque parece durante ese contexto histórico que se va arreglando este problema. ¿Por qué? Porque siguen a Dios y porque tienen una monarquía unida. Entonces parece la respuesta para ellos. También nos muestra que no puede haber sido escrito después. Porque si hubiesen vivido después, no habrían dicho que la solución era la monarquía, porque la monarquía ya se ha dividido y ya están viviendo entre los mismos ciclos de pecado o de justicia. ¿Sí? Ok, no vamos a tomar tiempo para leerlo, pero léanlo después. Estos son básicamente algunos contextos más importantes, digamos, comunes que vamos a ver durante el libro. Entonces es un ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. ¿Cómo sabemos que vivimos en el tiempo de los jueces? Si tu vida se ve así, esto es ciclo de pecado. No puedo vencer más a este pecado. Siempre caigo en lo mismo. Siempre pido perdón. Dios me perdona. Después voy bien y caigo de vuelta. Bueno, hay un problema, una desconexión entre vos y Dios en algún ámbito. Ahora, puede ser por algún ámbito que no reconoces al pecado. Por ejemplo,
caigo en el pecado de borrachería. Trato de salir, pero sigo cayendo en lo mismo. La desconexión, si bien puede ser entre vos y el alcohol, tenés una relación desproporcional con el alcohol, o podría ser que no sabes cómo vivir en paz con Dios. Y entonces nos enfocamos en el alcohol, cuando en realidad el alcohol está usado como herramienta de superar el área en realidad donde está la faltante de la conexión con Dios. Si yo no sé entregar mis problemas al Señor, si yo no sé cómo vivir en paz con el Señor, si yo no sé cómo aguardar el tiempo del Señor, entonces a veces puedo usar el alcohol como medicina a remediar ese problema. Y entonces digo, Señor, ayúdame con el alcohol. Y el Señor te puede ayudar con el alcohol, lo hemos visto en varios testimonios, no es algo novedoso eso. Pero el problema en realidad de la persona no es el alcohol. El problema es que no tiene paz. Y entonces ha de hacer una investigación. ¿Dónde está en realidad la apostasía? Apostasía significa dejar la fe. Entonces, ¿dónde nosotros estamos no tomando la realidad de la fe y aplicándolo a nuestras vidas? Porque es fácil decir que Dios nos sana cuando estamos sanos. ¿Okay? La fe es decir que Dios nos sana cuando estamos enfermos. Entonces, ¿dónde está el aspecto de nuestra vida donde no estamos aplicando la verdad de la palabra de Dios a nuestra vida? O no estamos creyendo de verdad. Lo podemos decir, pero cuando viene a aplicarlo, no acontece. No sé si se entiende esto, ¿no? Pero, o si me explico en este aspecto, pero muchas veces tenemos esos ciclos de pecados por cuestiones exteriores al pecado en sí. El pecado es un mecanismo de manejo de situaciones extra problemáticas, ¿no? Y usamos ese pecado para manejar esa tensión. Entonces, necesitamos ver cómo aplicar la fe a esa tensión. Y naturalmente se va el problema del pecado. Porque Dios está. Les digo a los jóvenes, escuchan música cristiana, lean la palabra de Dios, oren. Porque es difícil pecar cuando estás escuchando la música cristiana. Es difícil pecar cuando vos tenés la palabra de Dios abierta. Es difícil pecar cuando estamos en oración. ¿Sí? Porque estamos conectados con Dios. La apostasía es donde hay una desconexión con Dios. ¿Sí? Muy bien. Tal vez ayude a alguien a tener victoria. Dios mediante. Ruth. Ok. Tenemos 15 minutos y son 4 capítulos. Así que vamos. En realidad este librito chiquitito es muy profundo espiritualmente. ¿Sí? Bueno. El libro lleva el nombre de uno de los personajes principales, Ruth, que es mujer moabita. Nosotros vamos a ver que esto acontece durante el tiempo de los jueces. No sabemos exactamente cuándo, pero se piensa que al final del tiempo de los jueces, porque al final del libro nosotros tenemos una genealogía que muestra el nacimiento de los parientes, el linaje de David. ¿Sí? Nosotros vemos dentro de este libro que contiene muchos ejemplos de bondad, de fe, de paciencia. Es uno de los libros que se lee durante las festividades judías, durante la fiesta de semana. ¿Sí? La fiesta de semanas, ¿cómo se conoce actualmente? Ay, no me dijiste que íbamos a hacer pruebas de Pentateuco. ¿La de los tabernáculos era? No, antes del tabernáculo. La fiesta de la semana no es el Pentecostés. Exactamente. Se cuenta las semanas. Shavuot en el hebreo significa las semanas. Y nosotros cantamos
50 días, en realidad 7 semanas después del día pasado de Pascua. Es decir, no desde el sábado de Pascua, sino desde el domingo de Pascua. Se cuenta 7 semanas, por eso se conoce como la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, Pentecostés. Muy bien. No hay problema, no hay problema. No estábamos esperando una prueba hoy, no, por lo menos no durante la materia, y especialmente cuando se trata de otra sección literaria. Bueno, el autor es desconocido, pero la tradición judía lo atribuye a Samuel. Indefinida, pero como dijimos, posiblemente al final del tiempo de los jueces es el tramo de la historia, pero su escritura muy posible durante el reinado de David, porque vemos el presagio al final del nacimiento de David, no de Saúl, ¿sí? Entonces, el primer rey es Saúl, pero es como que esta escritura está obviando a Saúl, por eso es una pista que está escrito durante el reino de David, ¿sí? Su mensaje y propósito. Noemí pensaba que el juicio del Señor estaba sobre ella por haberse ido de la tierra prometida con su esposo en búsqueda de comida y de haber casado a sus hijos con mujeres moabitas en búsqueda de una descendencia. Subestimó la gracia de Dios. Fíjense, estas dos cosas son pecaminosas. Cuando Dios les da su herencia, ellos han de mantener su herencia, han de someter la tierra para producir frutos. Eso era su deber. Pero viene una hambruna. Entonces ellos no pueden hacer el propósito por lo cual fue dada su herencia. Entonces Elimelech lleva a su familia a otra tierra no prometida. Los lleva fuera de la presencia del Señor, a una tierra donde alaban a otros dioses. Y aparte de eso, casa a sus hijos con mujeres moabitas, que es otro mandato que no hagan. Entonces, lo que ella experimenta, piensa que es el juicio de Dios sobre ella. Lo que no entiende, sin embargo, es el plan del Señor para su vida. Y no solamente el plan del Señor para su vida, sino el plan del Señor para toda la nación de Israel. Y no solamente el plan de Dios para todo Israel, sino el plan de Dios para todo el mundo. Ruth, como bien saben, es una de las únicas mujeres extranjeras que es nombrada entre la genealogía de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que Dios tenía un plan para una situación adversa que parecía que Dios estaba en su contra. Sí, hermana Olga. Raab también. Raab es la otra mujer que es extranjera, que es utilizada. Mira, una prostituta y una divorciada. Una viuda, ¿no? Segundas nupcias. Y Dios lo utiliza para traer el Mesías al mundo. Si eso no nos muestra que Dios puede obrar la luz en medio de la oscuridad, bueno, no tenemos ojos para ver ni oídos para oír. Ruth, la moabita, resultó ser el medio que el Señor utilizó para satisfacer sus necesidades, hablando de Noemí, de alimento, y darle una descendencia con el nombre de la familia. Pastor. Sí, hermana Susana, ¿es quien me habla? ¿Quién me habla? Sí. Hermana Susana. Ahí podemos ver que ahí vemos que Dios no margina lo que hablábamos antes en la clase de ayer, que Él usa al que se dispone en sus manos, que obedece. Es muy importante esta observación, ¿no? Tanto Rahab como Ruth se dedicaron al Señor. Nosotros serviremos a tu Señor. Ruth dice, yo voy a hacer que tu Dios sea mi Dios, tu pueblo sea mi pueblo, donde quiera que vayas, yo voy a ir. Entonces se someten a Dios. Ahora, esto es diferente a los jueces, en que Dios obró a pesar de los jueces. Dios estaba obrando a través de Ruth, ¿sí?
y ella restaura un gozo antes pensado perdido para Noemí. ¿Cuántos se acuerdan del nombre que Noemí se da después de experimentar este juicio de Dios que ella dice que cae sobre ella? ¿Cómo se llama después? ¿Cómo dice pastor? No, ¿Cómo Noemí se da un nuevo nombre? Se da una nueva identidad. Mara. Mara. ¿Y Mara. qué quiere decir? Amarga. 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 Está amargada con la Amarga. experiencia de la vida, ¿no? Pero a través de Ruth, su historia se va revirtiendo. Y esta es la historia del Mesías en sí. De hecho, podemos usar a Ruth como tipo de Cristo. Ah, no se puede hacer eso porque es mujer. Bueno, dejemos eso un rato. Si veamos la historia en sí, acompaña a una mujer que perdió todo. Le dio una nueva herencia e hizo una nueva familia. ¿No es Cristo quien hace lo mismo? Acompaña a una nación ya perdida a un pacto que no tenía eficacia para salvar. Revirtió absolutamente todo. Le da a Israel una nueva herencia espiritual. Pablo nos dice en Romanos 9 y 11 que somos injertados a Israel para cumplir con las promesas del Señor, para dar un nuevo gozo antes no pensado. Este es el nuevo pacto. Bueno, no tenemos tiempo para verlo teológicamente, pero Ruth es un tipo de Cristo. ¿Sí? Se corta un poco, dice la hermana, alguien más está, tal vez sea la impresión nomás que está cortando. No sé si todos me escuchan entrecortados. Y se corta, Pastor Chris. Ok, bueno, gracias a Dios por la grabación, porque en la grabación no se va a cortar. Así que, perdón. Así que lo que se escucha aquí es lo que se va a escuchar en la grabación. ¿Se entendió lo de tipología de Ruth acerca del Mesías? No sé si se entendió, no se entendió, estamos teniendo problemas. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Me escuchan? Ok, adelante entonces. Algo escuché, pero Que Ruth es un tipo de Cristo que acompaña el pacto viejo, que está ya amargada, con que no puede solucionar el problema del pecado, y hace una nueva generación, hace un nuevo gozo, haciendo que el pueblo de Israel sea completado con el nuevo pacto. Entonces Ruth es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. También otra enseñanza muy semejante al Nuevo Testamento, especialmente en cuanto a la parábola del hijo pródigo. Nosotros podemos ver que la familia de Elimelech se alejó de la tierra donde el Señor había prometido bendecir a su pueblo, y que Noemí termina necesitada y sola. Es justamente ahí donde vemos el acompañamiento del padre en el personaje de Ruth. Eso es problemático para algunos que venimos fundamentados en algunas cuestiones que no nos gusta ver mujeres en el liderazgo, ¿sí? Pero nosotros podemos ver Ruth como tipo de Cristo y podemos ver a Ruth como tipo del Padre Celestial también. Ella acompaña a Ruth, no la deja, aunque Noemí se siente que no es merecedora del acompañamiento de Ruth. Entonces nosotros podemos ver tipología del padre bueno en la parábola del hijo pródigo. Otra semejanza es que el juicio del Señor sobre ella tenía como propósito llevarla de vuelta a su tierra y reemplazar su vacío con una nueva plenitud, tal como hace el hijo pródigo. Esta situación tan fea lo resulta llevar a casa de vuelta, y lo que él espera con más juicio en realidad le da una nueva plenitud en los brazos de su padre. Bueno, en realidad lo que podemos ver o inferir por lo menos de la historia
no es que Elimelech y su familia causó la hambruna, pero el tiempo en sí de los jueces por la desobediencia lleva hacia la hambruna, la invasión, los problemas que vamos a ver durante el tiempo de los jueces. También podemos ver la providencia de Dios y al final la genealogía de David, ¿no? Y vemos la intervención de Dios en estos dos hechos, ¿no? La provisión del alimento para su pueblo y la concepción del hijo de Dios. Bueno, hermanos, no vamos a leer el resto porque no tenemos tiempo, pero hemos avanzado bastante. Ustedes pueden ver el resto en PowerPoint. Dios mediante, mañana vamos a estar conectándonos de vuelta a las 19 horas para empezar los libros de Samuel y Reyes, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Pastor Chris, una consulta Sí. nada más. Al comienzo vimos que el libro de Ruth estaría situado en la historia, digamos, en el tiempo, durante el reinado de David, decía, ¿verdad? No, eso sería cuando fue escrito. Pero el tramo de la historia ocurre durante el tiempo de los jueces. Su escritura habría sido durante el reinado de David. Ah, bien. Ahí me había quedado la duda, porque bueno, después todo lo que se habla, y obviamente David todavía no había nacido, ella se mete en la Perdón, genealogía. pastor. Sí, esa es la razón de esas dos Perdón, pastor, distinciones. Sí, hermana Miguelina. ¿me puede repetir de nuevo la pregunta que hizo el pastor Maxi? ¿En que el tiempo de jueces? Sí, ¿O estaba la escritura preguntando. es en el tiempo del reinado de David? Claro, el tramo, la historia en sí, se sitúa durante el tiempo de los jueces, ¿sí? Pero la escritura del libro de Ruth habría acontecido durante el reinado de David. Entonces, alguien está escribiendo durante el reino de David acerca del tiempo de los jueces en el personaje de Ruth y Noemí. No sé si me explico ahí un poco mejor. Gracias, pastor. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, como siempre ha sido un placer, que Dios les bendiga, que descansen y Dios mediante mañana a las 19 horas nos conectamos de vuelta. Nos vemos, bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Chao, chao.